La desigualdad ha estado en el centro de los análisis sobre la crisis social desatada en Chile a partir del 18 de octubre y también será parte de las discusiones que se van a dar en el Congreso Futuro, que comienza la próxima semana. El historiador y Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, estará en dicho encuentro exponiendo sobre la desigualdad desde un punto de vista histórico. Hoy nos acompaña justamente para conversar de este tema. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Los Vanguardia. Buenos días. Se ha hablado harto de desigualdad en nuestro país en los últimos años, pero me gustaría conocer su mirada de este concepto, ¿no?, desde el punto de vista histórico, porque es algo que parece determinar mucho la sociedad de nuestro país. Sin lugar a dudas, yo creo que es el concepto que determina el dinamismo histórico de esta sociedad desde sus orígenes, prácticamente. Yo diría en términos generales, ¿no?, que la desigualdad en Chile tiene un factor que tiene que ver con la conquista. El proceso de conquista determinó que un pueblo, el pueblo mapuche, tenía que ser despojado de sus tierras, ¿te fijas? Y la reacción de defensa del pueblo mapuche se interpretó como una guerra sin solución, sin paz en el fondo, porque no se le reconoce como pueblo independiente. Claro. Y eso ha generado una situación de desigualdad y de conflicto que atraviesa toda nuestra historia agudizada, diría yo, este último tiempo. ¿Y eso por qué? Porque no nos hemos hecho cargo del problema de fondo, lo que se arrastra desde ese momento. Hemos tratado de abordarlo desde otros puntos de vista, pero no hemos ido a ese fondo. Sí, yo creo que básicamente está en el hecho de que mientras España reconoció que era un pueblo autónomo y estableció, por tanto, la frontera en la cuenca del Biobío, y por tanto los mapuches pudieron disfrutar del triunfo que ellos tuvieron sobre el Imperio Español desde la batalla de Curalaba en 1600 en adelante. Entonces España reconoció de alguna manera este pueblo y estableció relación de paz, con frontera y todo, ¿no? Pero Chile, en cambio, más o menos desde la época de Diego Portales, no, porque decidió chilenizar toda la Araucanía y eso determinó entonces una ocupación progresiva. Terminó siendo violenta a mediados y fines del siglo XIX y por tanto provocó otra reacción defensiva del pueblo mapuche y en consecuencia una segunda guerra de Arauco que terminó con una pacificación violenta en el siglo XIX, ¿no? Se llamó pacificación, que en el fondo fue una ocupación violenta con el tableteo de armamento de repetición contra lanzas, ¿no? Eso no se detalla mucho en la historia. Bueno, ese fue un factor de desigualdad dentro de la sociedad chilena o dentro del territorio chileno que se suma a otro peor todavía, que es el hecho de que al pueblo mestizo no se le reconocieron derechos sino hasta 1931 y en forma indirecta, en el sentido que ese año se aprueba el Código del Trabajo, que es el primer derecho que cubre de alguna manera a este pueblo mestizo. Entonces, este pueblo mestizo fue excluido, no se le reconoció, no tenía territorio, no tenía memoria de sí mismo, no tenía tampoco derecho, el rey de España no dictó derecho y siguió sin derecho hasta 1931, fue abusado, excluido, y eso implica otro nivel de desigualdad gigantesca, porque el pueblo mestizo vive entremezclado entre nosotros, confundido y ni siquiera reconocido. Nadie habla del pueblo mestizo, y sin embargo existe, y su historia es peor todavía que la del pueblo mapuche. ¿Y cuánto ha cambiado la situación de ese pueblo mestizo sin derechos establecidos oficialmente como tal, ¿no? No se reconocía ese derecho, a la situación que vive nuestro país con un escenario de desigualdad donde supuestamente sí hay un reconocimiento de derecho para todos como ciudadanos iguales, pero que sabemos en la práctica eso no ocurre? ¿Qué es lo que finalmente está en el trasfondo de que esta estructura social se siga manteniendo en nuestro país? Bueno, si hablamos de la historia del pueblo mestizo, que entre paréntesis no está escrita, no se ha investigado, no se le reconoce como tal, no sabemos qué pasó y qué pasa con él. ¿Y eso por qué? ¿Porque se ha invisibilizado esa historia, profesor? Bueno, habría muchas razones para explicar eso. Yo creo que más que nada no conviene que conozcamos la historia del pueblo mestizo, ¿no?
A las élites que han dominado este país no conviene reconocer lo que ha ocurrido con este pueblo, como tampoco lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche, ¿no? Que son historias, una a medias conocida, la del pueblo mapuche, ¿no? Sobre todo el periodo heroico cuando lucharon contra los españoles, de Caupolicán, Lautaro, pero de ahí para acá hay una especie de zona gris, ¿no? Que no se toca, se palpa solamente. Y sobre el pueblo mestizo la cosa es aún peor, porque hay una especie de silencio tácito, una especie de complicidad, de amnesia, ¿no? Para no hablar de este pueblo. Pero este pueblo existe, está entre nosotros y se da a conocer cada vez que le da rabia, por decirlo así, ¿no? Conocemos sus rabias y nada más. De ahí el nombre que siempre le hemos dado. Nunca hablamos de pueblo mestizo, pero sí hablamos de los rotos, sí hablamos de los bandidos, sí hablamos del vandalaje, la palabra que más gusta es vándalo, ¿no es cierto? Antisocial, cualquier nombre de eso, ¿eh? Cualquier nombre de eso, pero no se le reconoce como tal, menos como ciudadano. Bueno, si habláramos de este pueblo estaríamos, yo creo, haciendo una historia en televisión en 10 capítulos. Claro, se necesita harto tiempo. Por lo menos. Pero sí es interesante, profesor, cuando usted dice, bueno, este pueblo mestizo que conocemos cuando tiene rabia, ¿no? Y ha habido varios procesos en la historia de nuestro país de estallidos sociales gatillados por distintas cosas. Y con finales que han sido... Por exclusión permanente, es un pueblo excluido desde el siglo XVI hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que determina estos ciclos? ¿Por qué uno podría decir ahora ocurre lo que ocurre en nuestro país y no ocurrió hace 5 años? ¿Y cómo han terminado esos procesos? Porque si uno revisa la historia, siempre ha habido un final bien trágico en relación a estos levantamientos. Bueno, estos ciclos de aparición del pueblo mestizo, cuando irrumpen en el espacio público, ¿no? Siempre lo ha hecho así como una explosión social, tiene que ver con aquellos momentos de crisis del sistema dominante, por llamarlo así, ¿no? Cuando se produce un desajuste económico junto a un desajuste político, cuando se pierde, digamos, la majestad de la hegemonía, por ponerle un nombre, de esa manera, y hay desacuerdo, hay desorden, el pueblo mestizo entra en acción. Y entra en acción físicamente ocupando la ciudad culta, porque si miramos, todas las ciudades de Chile son iguales, ¿eh? Más o menos 1/3 es la ciudad culta, ¿eh? ¿No es cierto? La ordenada, civilizada, y los 2/3 restantes es la ciudad chata, gris y oscura, como se decía antes, del pueblo mestizo. Santiago es exactamente eso y ha sido siempre igual, ¿no? Y si uno revisa justamente esa historia de las veces en que ha salido ese pueblo mestizo a ocupar ese espacio, ¿qué proyecciones puede hacer uno de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país en estos momentos, ¿no? ¿Cuál debiera ser el camino en la búsqueda de una solución? No, la imagen, para hacerlo más como visible, podríamos decir, es de una ciudad sitiada, ¿no es cierto? Claro. Sitiada, tácitamente, en acecho. Entonces basta un pequeño desorden en la parte, digamos, civilizada, como Vicuña Maquena lo llama la ciudad culta. Entonces la ciudad bárbara, y también el nombre de Vicuña Maquena, la invade, la asalta, la saquea. Porque no se identifica, porque si estuviera integrada, te fijas, no habría esta división en la urbe, digamos. Entonces no se identifica, como no se identifica, no la reconoce como suya y la destruye. En Europa, en cambio, hasta la gente más pobre reconoce las tradiciones que vienen, por decir, en Italia, desde los etruscos, Imperio Romano, que se va, pasando por la civilización, el Renacimiento, etcétera, hasta el día de hoy, ¿no? Pero aquí no. Entonces, no nos extrañemos que se estén destruyendo cosas que para los hispanos blancos, o chilenos blancos, podríamos decir, porque vamos a tener que hablar de eso, es terrible que le destruyan la tradición por la cual uno se identifica, que es la hispanoeuropea. Pero como ellos no están integrados a esta tradición nunca, entonces la miran, la usan y la destruyen cuando quieran. ¿Y cómo avanzar desde esa diferencia, profesor? No sé cuánto tiempo tenemos. Sí, nos queda poquito tiempo, pero... Hay un tercer factor de desigualdad que tiene... Hablamos del pueblo mapuche, del pueblo mestizo. Sí. Bueno, hay un factor de desigualdad también dentro del pueblo chileno, por llamarlo así, blanco, criollo, que es el tema de que el pueblo chileno criollo, ¿no? Que tiene educación y todo, siempre ha sido maltratado por un lado que hoy día está por fin liberándose de eso, como ciudadano. El pueblo blanco ha sido abusado, explotado, expoliado,
como ciudadano. Entre 1833, después de la batalla del Ircay, cuando entra Portal y compañía, hasta 1925 o 1934, diría yo, ¿no? En Chile no hubo ciudadanos. Porque si bien decían, son ciudadanos los que tienen, fíjate bien, más de 18 años y tienen derecho a depositar, hacer una rayita en un voto secreto metido en una cámara secreta, cuando se le llama, si eso es ciudadanía, bueno, aceptémoslo. Pero entre 1830 y 1934, 35, no hubo ciudadanos en Chile porque todas las elecciones fueron manejadas por el presidente, todas. Eso es histórico, ¿no? Así un libro publiqué para demostrar eso, ¿no? Exacto. Y luego, desde el 25 hasta el día de hoy, somos ciudadanos igual a una rayita. Entonces uno se pregunta, ¿es ese un ciudadano soberano? Pues no. Bueno, hay varias preguntas ahí, usted lo decía, profesor, hay temas que dan para conversaciones muy, muy largas, pero queríamos tener esta conversación con usted. También va a estar, lo decíamos, en el Congreso Futuro, así que le agradecemos por acompañarnos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Y agradecemos también la posibilidad de hablar un poquito de estas desigualdades. De todas maneras. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a usted.